Mis amigos, seguimos aquí con la lectura de San Juan capítulo 18, desde verso 28. San Juan capítulo 18, verso 28 hasta el verso 40. Y luego del capítulo 19, no capítulo 9, sino capítulo 19 del verso 1. Puede leer toda la lectura hasta el verso 16. Voy a leerle algunas partes. Lo que pasa es que no le leo todo, mis amigos, para que no se haga muy grande, muy extenso el video. Pero mis amigos, ahí puede leer de que él fue, los judíos mismos lo mandaron crucificar. Por lo menos en el capítulo 19, verso 7, dice: los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, cuando dijeron que era que se había hecho hijo de Dios, pues él tuvo más miedo, porque le habían dicho que era hijo de Dios. Y recuérdese que en el video anterior, en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Entonces, mis amigos, ahí pueden ustedes seguir leyendo todo ese capítulo. Por lo menos en el capítulo 19, verso 12, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Mis amigos, les cuento una cosa: siempre para mí me ha sido dificultad nombrar la R. Entonces les pido mis disculpas. Entonces nos damos cuenta que por lo menos en el verso 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregaron para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pero nos damos cuenta que ahí está manipulado el nombre. Porque miren mis amigos, más de las citas que yo les he de dar en otros videos, donde se certifica que a Pablo fue que lo crucificaron allá los romanos. Sino esto lo hicieron fue porque ¿qué pasa si nos dicen la verdad? Nosotros sabríamos la verdad totalmente explicada. Por lo menos nos damos cuenta de que él siempre dijo, él oraba al Padre. Y nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento dice: yo soy Jehová el Señor tu Dios. Y Jesús dice: yo soy el Señor tu Dios y a Él solo adorarás. En el Antiguo Testamento pues dice igual: yo soy Jehová el Señor tu Dios y a Él solo adorarás, porque es el mismo del Antiguo Testamento, sino lo que pasa, y en el Nuevo lo que pasa fue que ahí manipularon los nombres, mis amigos. Quiero que ustedes mismos lean bien. Por lo menos nos damos cuenta en los evangelios que dice, bueno, en el libro de San Juan, en el de San Marcos, en el de San Mateo, dice Jesús ante el pretorio, Jesús ante Pilato, Jesús sentenciado a muerte, Jesús ante el concilio. En Hechos los Apóstoles dice: Pablo ante el concilio, Pablo ante el gobernador, Pablo sentenciado a muerte. Porque los apóstoles le copiaron al apóstol Pablo. Dese cuenta, mi amigo, lea bien y verá. Dese cuenta bien, mis amigos, lea,
Gracias a nuestro Padre que nos da hoy la libertad para poder leer. Y no estamos ya sentados allá en una banca esperando a ver qué nos leen y qué nos dejan de tarea, mis amigos. Entonces, qué bonito es poder leer y poder sacar conclusiones nosotros mismos, pensar de nuestra mente misma, con Dios mismo, que sea el que nos enseñe y que sinceramente nadie manipule nuestra mente ni nuestros pensamientos, que nosotros seamos uno con Cristo. Porque usted sabe que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mismo mundo. Entonces, mis amigos, espero que sigan leyendo. Vamos a seguir confirmando esto en las otras citas, mis amigos. Y nos damos cuenta que ya estaba profetizado de que Él iba a morir por la nación, que le iban a matar en Jerusalén. Dice dice por lo menos aquí en San Mateo, capítulo 16, verso 21. Mis amigos, comparen bien las citas, si no mis hermanos busquen muchas veces. Coloco una cita y después resulta que no era esa. En San Mateo, capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nos damos cuenta que dijo que no ponía le dijo a Pedro que no ponía las cosas en Dios, sino ponía la mira, era en la mira de los hombres. Y nos damos cuenta que la preocupación que él tenía después de su partida, en Hechos 20, verso 29, 30 y 31. Hechos capítulo 20, verso 29, 30 y 31. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Él tenía preocupación de irse, porque decía que de ellos mismos se levantarían falsos que arrastrarían tras de sí a sus discípulos para formar religiones por un lado y otro. Y en San Mateo 7:15 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es la misma lectura que va con Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 29, 30 y 31. Nos damos cuenta que la preocupación de él era esa. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, porque él tenía también sus 12 discípulos. En el camino les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
Entonces nos damos cuenta que eso ya estaba profetizado, que él iba a morir por la nación. Y por lo menos nos damos cuenta aquí en Hechos capítulo 21, verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Nos damos cuenta que en San Mateo 16, 21, él dijo, vamos a Jerusalén. Pero los discípulos lo cogieron aparte y le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Nos damos cuenta que le seguían niños, le seguían mujeres, le seguía una gran multitud. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Ellos se fueron en el barco y las familias y todo pues se volvieron a sus casas. En Hechos 21, 10, 11. Aquí ya está lo que cumplido, que él iba a morir en Jerusalén. Hechos 21, 10, 11. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Si ve que ahí dice que le entregarían en manos de los gentiles. Y en San Mateo capítulo 20, verso 17. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y verso 19, capítulo 20 de San Mateo, verso 19, y le entregarán a los gentiles. Ahí dice que le entregarán a los gentiles. Y aquí en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, verso 12, verso 11 y 12. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies, las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. En San Mateo 17 también dice que le entregarían en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. Nos damos cuenta que al fue que mataron en Jerusalén. Y por lo menos nos damos cuenta acá, por lo menos, que son las lecturas, en fin, parecidas. Venida la mañana, ¿en qué? Vamos a leer aquí en San Mateo. Pero mis amigos, pero rectifico la cita. San Mateo, capítulo 27, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato y al gobernador. Nos damos cuenta que son las mismas lecturas, porque a Pablo lo ataron
y lo entregaron a muerte. Y nos damos cuenta aquí en Hechos 23, verso 23. Pablo enviado a Félix el gobernador, y llamando a los centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que presentasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y a Jesús también lo entregaron allá al gobernador, porque son la misma lectura, mis amigos, solo que cambiaron los nombres. Por lo menos nos damos cuenta aquí en Hechos 23, Hechos capítulo 23, verso 2 y 3. Examinando con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Porque nos damos cuenta que él tenía la ciudadanía romana. Pero la verdad, él, como dice, era judío. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Sí ve que tuvo temor por haberle atado? Y aquí nos damos cuenta que el profeta Gabo, nos damos cuenta aquí en Hechos, nos damos cuenta aquí en Hechos, capítulo 21, verso 10 y 11. Dice que hubo un profeta, Hechos, capítulo 21, verso 10, que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y nos damos cuenta que le dio temor cuando vio que era ciudadano romano y que lo habían atado, mis amigos. Ahí usted puede comparar las citas, puede leer muy bien. Y por lo menos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 24 y 25. 2 de Corintios capítulo 11. Mis amigos, si nos damos cuenta que aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Capítulo 11, verso 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más en trabajos. Hablo yo más en trabajos, más en abundante, en azotes sin número, en cárcel, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Cuando él dice 40 azotes menos 1, en el Antiguo Testamento dice cuando alguien cometiere pecado, dice: no le darás más de 40 azotes. No hay sea que lo mates. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, una noche, un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Ahí confirma peligros en los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajos y en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nos damos cuenta que él pasó por muchas cosas. Por lo menos él habla de la libertad de Cristo. Por eso es que él dice que con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque ahí él le añadieron las iglesias. Pero él hablaba mucho a contra de esto, mis amigos. Por lo menos él dice que de los judíos 5 veces había sido, o sea, dice que había sido apedreado por los judíos. Dice 5 veces, o yo no sé, dice, me parece que dice que 5 veces ha recibido 40 azotes. Hechos 14, 19, 2. Unos judíos, habiendo apedreado a Pablo, dice que lo dejaron como muerto. En Hechos capítulo 14, verso 19 y 2. Unos judíos, habiendo apedreado a Pablo, lo dejaron como muerto. Dice que los apóstoles lo levantaron y lo entraron en la ciudad. En San Juan capítulo 11, verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. San Juan 7:1. Pues no quería andar en Judea porque los judíos pensaban matarle. Hechos 14:1. Hechos capítulo 14, verso 1. Aconteció a Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de los judíos y griegos. San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo era judío. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío. Y nos damos cuenta que usted puede leer en San Juan capítulo 4, verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por lo menos nos damos cuenta en San Juan capítulo 4, verso 22. Dice: vosotros sabréis lo que no sabéis, vosotros sabramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces nos damos cuenta que él era judío, pero él renunció a todo por decir una verdad. Por lo menos porque sabemos que él respondió, verso 17, respondió y dijo: no tengo. Bueno, aquí en la mujer dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Le dijo: ve, llama a tu marido. Usted puede seguir leyendo ahí todo el capítulo, todo el versículo del capítulo 4 hasta que se termine. Entonces él decía que el agua que él le daba era agua para vida eterna. Le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice en el versículo 13.
Mas el que bebiere agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, mis amigos, sigamos cada día escudriñando la Biblia, pero sabemos a quién fue que crucificaron y colgaron en aquella cruz. Sino usted sabe que la religión popular no iba a decir la verdad, porque si nosotros empezamos a leer toda la verdad, entonces no habían podido manipular nada y todo este mundo pues sería distinto, mis amigos. Así es de que muchas gracias, buenas tardes por este momento que tuvieron para compartir conmigo. Tengo muchos versículos y capítulos donde les puedo comprobar esto, mis amigos, que eso fue todo para hacer un negocio, porque totalmente, la verdad, ahí manipularon los nombres, mis amigos. Nos damos cuenta, puede leer esas citas, que el apóstol Pablo totalmente era judío y él no lo negó. Entonces, mis amigos, muy buenas tardes y gracias por su hermoso tiempo.